Hoy seguimos en la obra y vamos a ver cómo pasamos el cable de Ethernet a los diferentes puntos de la casa. Así que sin más, vamos al lío. Bueno, pues como sabéis, en este caso estamos instalando cable de red en una obra nueva, que es el mejor escenario donde podemos trabajar, ya que vamos a tener tubos vacíos y todo listo para poder pasarlo sin mayores contratiempos. Vamos a necesitar obviamente cable de red, vamos a necesitar algún tipo de tijera o tenaza para cortar el cable a la longitud que deseemos, cinta aislante para atar el cable a la guía, vamos a necesitar una guía y, muy recomendable, como comentaba en el vídeo anterior, lubricante para cables. Esto nos va a facilitar muchísimo el trabajo y más en mi caso, en el que todos los tubos son de 25 y esto es cable de red de categoría 7, es SFTP, es un poquito más blando que el FFTP que he venido utilizando hasta ahora, por ejemplo en la instalación que hice en el piso, pero de todas formas es un cable bastante grueso y bastante rígido y pasarlo por tubos de 25, donde en varios de ellos voy a tener que pasar 3 cables, pues es mejor si tenemos lubricante de cables a mano y, como comentaba, mejor utilizar algo específico para la función que no utilizar jabones o Fairy como recomienda alguna gente, porque pueden atacar a las fundas de los cables, lo que va a ser un problema el día de mañana. Se van a endurecer, se pueden resecar y se pueden estropear los cables. Por el precio, comprar un lubricante bueno, no tiene por qué ser este. Este es muy utilizado aquí en España, pero bueno, hay otras marcas. Cualquier lubricante específico para cables os ayudará muchísimo a realizar el cableado. En mi caso tengo la suerte de que tengo 3 bobinas, entonces como en varias de las tiradas voy a pasar varios cables por la misma canalización, es más sencillo si ya tenemos las 3 bobinas, porque podemos unir los 3 cables a la guía, tirar y pasar los 3 a la vez. Pasar un cable y luego pasar de nuevo la guía y pasar otro cable es lo menos recomendable, ya que vamos a tener ya un cable por la canalización, vamos a tener que volver a pasar la guía, vamos a tener que tirar de nuevo por ahí, se puede enredar un cable en el otro. Lo mejor es que intentéis pasar siempre los cables juntos, que es lo que voy a intentar hacer yo. Si no tenéis varios rollos de cable y tenéis solo uno, pues una solución es pasar la guía, ver más o menos cuánto mide esa tirada de cable, cortar un cable de esa longitud y luego con ese cable y directamente con el resto del rollo, pues pasar 2 cables de esa forma a través de la canalización. Otra forma también, pero es menos recomendable, es deshacer todo el rollo de cable, coger los 2 extremos, pasarlo y luego cortar, y nos va a quedar el tramo de cable sobrante en el medio. Al final va a ser lo mismo. No vamos a tener más desperdicio, ya que el trozo que nos va a sobrar de cable sería el mismo caso que nos sobraría si pasásemos un cable, luego el otro y nos quedaría el restante. Facilita un poquito, pero bueno, si tenemos una bobina de 100 metros como es mi caso, o de 250 metros como es esta de aquí, pues nos obligaría a desenrollarla toda para realizar la instalación de esa forma. Esos 2 cables amarillos son exactamente el mismo, Cat7 para interiores, y este negro es el mismo cable en cuanto a los conductores, pero la funda es resistente al exterior. Entonces, yo lo estuve viendo, es un poquito más rígido, pero casi nada más, y la única diferencia es que esta funda puede estar expuesta a los rayos solares y al exterior sin ningún tipo de problema. En mi caso lo voy a pasar junto con aquellos 2 cables en las zonas donde necesite pasar 3 cables por facilidad. El precio del cable en mi caso pues, fue prácticamente el mismo, no me importa pasar este cable de exteriores aunque solo se vaya a utilizar en interior, y me va a facilitar pasar el cable donde tengo que pasar 3 cables por la misma canalización sin tener que andar haciendo lo que comentaba de desenrollar o cortar primero el cable sabiendo cuál es la longitud de esa tirada, etc. Luego este cable también será el que se utilice para las cámaras que van a ir en el exterior, de forma que ya luego si le da el sol pues es un cable que no tiene problemas con estar a la intemperie. Y poco más que decir. Lo que voy a hacer ahora es pasar la guía hasta uno de los puntos de aquí de la televisión, que es uno de los más fáciles. Voy a enganchar el cable y vamos a ver cómo es el proceso. Bueno, pasar la guía en este caso no tiene mucha dificultad. Tenemos que utilizar esta primera punta que tiene como un muelle, que es la punta que debemos introducir primero. Podemos colocar un poquito de lubricante si la tirada es muy larga, en este caso es corta. No haría falta, pero bueno, voy a colocar un poquito porque nunca está de más y siempre ayuda. Simplemente en esta zona de aquí colocamos así un poquito de lubricante y listo. En mi caso, como os comentaba, como ya tengo todos los tubos etiquetados e identificados, donde quiero pasar ahora es a la televisión. Voy a utilizar este TV1, que es uno de los 2 tubos que llega a aquella caja que va a estar debajo de la televisión, y es simplemente colocar la guía e ir pasando. Podemos con una mano aquí sujetar con 2 dedos
e ir empujando con la otra. A mí me gusta hacer esto porque si la guía anda por el suelo, que al final es inevitable, siempre se puede pegar alguna arenita y de esta forma, al tener así 2 dedos, siempre vamos a limpiar cualquier suciedad que tenga la guía. Y es básicamente irla introduciendo hasta que notamos que hace resistencia o hasta que, por la longitud que llevamos introducida, pues sabemos que ya está saliendo por el otro lado. Entonces, simplemente vamos metiendo la guía. Si a veces encontramos un poquito de resistencia, podemos tirar un poco para atrás e intentar de nuevo. O otro truco también es hacer movimientos rápidos para que a veces la punta que se engancha en alguna curva se desenganche y pase. Pero yo os digo, esta tirada es muy pequeña, ya pasé antes la guía por aquí y no vamos a tener ningún problema. Vamos a echar un ojo al otro lado a ver si ya está saliendo por allí. Y como veis, en este lado ya tenemos el otro extremo de la guía. Lo que podemos hacer ahora es o seguir empujando desde el otro lado o tirar de esta guía hacia aquí, siempre teniendo en cuenta de no tirar demasiado para que se salga del otro lado. Entonces voy a aproximar el final de la guía en el otro lado y os explico cómo atamos el cable y cómo lo acabamos pasando hasta aquí. Lo bueno de tener una guía muy larga es que nos va a servir tanto para pasar cable por canalizaciones cortas como por canalizaciones largas. Lo malo de tener una guía larga cuando solo tenemos canalizaciones cortas es que nos va a pasar esto. Vamos a tener la mayoría de la guía tirada por el suelo. En el otro lado ahora mismo está justita para pasar y como veis aquí tengo metros y metros de guía. En este caso, porque solo estoy pasando desde la sala de calderas aquí a la televisión, que son muy poquitos metros. Luego, cuando lo tenga que pasar hasta el cuarto principal, sí que me va a hacer falta toda la longitud de la guía. Lo que os quiero decir con esto es que si necesitáis solo 10 metros de guía, compréis una guía de 10 metros, porque tener una guía mayor, lo único que vais a hacer es, si además no estáis acostumbrados a trabajar con guía, es que se os esté enredando y lleva un montón de tiempo pasar 30 metros de guía por una canalización de 5 metros. Los electricistas normalmente lo que tienen es diferentes guías de diferentes longitudes y en función de si la canalización es larga o corta, escogen una u otra. En mi caso, pues yo compré esta en su día para el piso, no me hizo falta toda la longitud y la verdad acabé cansado de andar con la guía, de que se me liase y demás. ¿Consejos para que no se líe la guía? Si me ve un electricista diciendo esto, pues igual se ríe de mí, pero yo es lo único que he conseguido hacer para que no se me líe la guía. Seguro que hay más truquillos para evitar que se líe, pero a mí lo que me funciona muy bien es lo siguiente. Lo que hago es, nada más sale la punta del otro lado, dejo unas cuantas vueltas largas sin enrollar y luego enrollo de esta forma. Y lo mismo con la trasera, cuando sale no la enrollo aquí toda, sino que la dejo un poco larga. De esta forma, cuando la vaya a pasar por el otro lado, cojo la punta y nunca nos va a pasar que la punta se nos pase por aquí, porque si la dejamos toda junta, luego es muy fácil que alguna de estas vueltas se nos pase la guía por dentro y la acabemos liando. Entonces yo lo que hago es eso, dejo 1,5 metros, 2 metros de guía por uno de los lados sin enrollar, la tiro y luego simplemente pues voy enrollando aquí y lo mismo luego del otro lado. Dejo un cachito al final, tengo todo el rollo en el medio y así tengo bien identificadas las puntas y evito que se me vayan mezclando con la guía. Porque lo que más rabia me da, y me pasa aún así de vez en cuando, es que se me acabe liando la guía y perdéis más tiempo desliando la guía que pasando cable. Es un truquillo, a mí me funciona. Seguro que un electricista que esté acostumbrado a pasar guía sabrá súper bien cómo enrollarla en la mano y evitar que se líe, pero bueno, si os pasa como a mí, que no estáis acostumbrados a pasarla, este truco yo creo que está bastante bien y por lo menos evitáis pasar más tiempo desenliando la guía que pasando cable. Vale, y ahora aquí como veis, pues ya tenemos la guía totalmente pasada y este es el extremo que teníamos que enganchar a los cables. Lo siguiente que vamos a hacer antes de empezar a pasar el cable es sacar una buena longitud de cable e intentar quitarle lo máximo posible las vueltas. Esto es recomendable porque si no los cables van a intentar enredarse el uno con el otro según vayamos pasando y va a haber un momento en el que va a ser muy difícil pasarlo hacia adentro, aparte de que van a quedar todos enrollados. Entonces sacamos una buena cantidad de cable para una zona limpia, yo he puesto esta plancha aquí y simplemente es intentar que quede lo más desenrollado posible quitándole las vueltas. Como veis tiene como una espiral y lo ideal es pues, ir estirándolo lo más que podamos. Si no tenemos más sitio que este, pues hacerlo
tal que así, cogemos uno de los extremos y vamos pasando la mano y con esto se irá estirando el cable y si tenemos espacio pues podemos echar los cables, poner uno al lado del otro y estirarlos lo máximo posible. Es mucho más fácil quitar las vueltas si tenemos sitio, pero si no, pues bueno, con un poco de paciencia podemos ir sacando cable aquí, lo suficiente para que nos dé por lo menos para pasar la longitud de la canalización que queremos hacer en ese momento y como os comentaba, pues así con la mano le vamos dando y esto pues le va quitando un poquito las vueltas al cable y a la hora de pasarlo luego por la canalización será mucho más sencillo. Y ahora ya con las vueltas quitadas y el cable más recto, tenemos que atarlo a la guía y pasarlo. Hay muchas formas de atarlo, dependiendo de la longitud de la canalización que vayamos a hacer, es mejor una forma u otra. Si es un cachito muy corto y solo un cable, pues bastará con apoyar mismo la guía en el cable y echar cinta aislante encima y ya estaría. Si es más largo, podemos incluso pelar un poco el cable y luego pasarlo por este agujero que tiene la guía y atarlo ahí. Y si no, pues como estoy haciendo yo ahora, con un cordelito, pasamos el cordel a través del agujero y hacemos un nudo y luego podemos hacer un lazo tal que así, ponemos los dos cables iguales, lo pasamos de forma que nos quede siempre la punta de la guía un poquito por delante y ahora para asegurarlo podemos darle aquí unas vueltas de cinta aislante en la punta de forma que no se nos separe y con eso tendremos ya esto bien fuerte y podemos tirar del otro lado o introducir el cable desde aquí. Yo lo que he hecho ha sido esto, dar una primera vuelta aquí donde estaba el lazo apretando, una segunda vuelta en la mitad y luego un par de vueltas aquí en la punta para que quede esta parte más estrechita y pase mejor por la canalización. Y luego lo que hice fue, en vez de pegar la cinta aislante directamente, dejarlo aquí pegado sobre sí mismo para que nos quede esta solapilla aquí, de forma que una vez que esté pasado podamos quitar estas 3 vueltas de cinta aislante de forma rápida y no perdamos un montón de tiempo pues sacando la guía del cable, que al final muchas veces vamos aquí, echamos cinta aislante a montones y luego hay más problema para quitar la cinta aislante de la guía y del cable del trabajo que nos dio pasar ese tramo. Voy a echar un poquito de lubricante aquí, por los dos lados, para que se extienda bien por el interior del tubo. Y ahora ya es simplemente cuestión de pasar este último cachito de guía que tenemos fuera de la canalización. Meter este principio del cable por aquí y ahora desde el otro lado ir tirando poco a poco de la guía hasta que vaya pasando. Si en algún momento notamos que se traba, pues podemos tirar hacia aquí y luego volver a tirar de la guía. Y esto con dos personas pues es mucho más fácil porque una ayuda a meter el cable desde aquí y la otra tira desde la guía desde el otro lado. Hoy estoy yo solo, así que me toca ir al otro lado yo solo e ir tirando poquito a poco de la guía y ver si consigo pasar. Y nada, ahora aquí de este lado pues es ir tirando por la guía con cuidado, sin hacer movimientos muy bruscos para que no se desenganche el cable. Podemos dar tironcitos pequeños si vemos que así va saliendo más fácil. Y si vemos que en algún momento tenemos resistencia, pues es ir a donde están entrando los cables y ver si se han liado entre ellos o si ya se acabó el rollo porque medimos mal la cantidad de cable que pensábamos que iba a llevar este conducto. Pero básicamente es eso, ir tirando hasta que asome ya por aquí el cable. Bueno, aquí ya estarían, que se me quedó la cámara sin batería, ya estarían los dos cables listos. Lo que he hecho es darle así una vuelta y cortarlos ya a esta longitud. Podría tirar un poquito más de ellos, pero yo creo que así va a ser más que suficiente, ya que como veis llegan a cualquier parte de esta caja, luego irán rematados con un keystone y ese keystone irá conectado aquí a una cajita. Entonces con esto ya tendríamos aquí los dos cables pasados y lo que nos queda es ahora cortar la longitud que deseemos del otro lado. Vamos para allí y os enseño cómo los voy a dejar. Vale, pues aquí está ya el cable cortado. Lo que he hecho es dejar una longitud que vaya desde aquí hasta prácticamente el techo y vuelva. De forma que luego, si instalo el rack aquí arriba, pues que pueda tirar el cable hacia dentro del rack y que queda un poquito de cable todavía de margen por si el día de mañana pues hay que hacer algún cambio, en este caso, en las tomas de televisión, que es donde va instalado. Pasó ya un día, esto lo dejé acabado ayer,
Y ayer lo que me di cuenta fueron básicamente dos cosas. Uno, que pasar cable Cat7 por estas canalizaciones de 25 es bastante complicado. Hace falta bastante lubricante, incluso aquí, que era un tramo pequeño, desde la sala de calderas hasta la televisión, que es prácticamente el tramo más corto que hay. Una vez que pasó bastante cable por el tubo, ya era bastante difícil tirar de él. Hacía bastante resistencia. Uno de los problemas que tuve es lo que os intenté mostrar, de quitar las vueltas al cable, que al hacerlo aquí y no tener mucho sitio, pues la verdad era un poco complicado. Le quité todas las vueltas que pude, pero aún así alguna vuelta cogió y al entrar dentro del tubo y enrollarse uno sobre el otro, pues es más difícil que luego en los codos pase. Solución para esto, pues es intentar quitarle todas las vueltas posible. Entonces, esta noche pensando, se me ocurrió hacer algo tal que así. Lo que he hecho es poner las 3 bobinas aquí, con un palo por el medio, y de esta forma, al desenrollar el cable, ya queda completamente recto. Esto facilita dos cosas, quitarle las vueltas y también irlo pasando todo de vez por el tubo, sobre todo que estoy yo solo. La otra cosa que voy a intentar hacer es ir aplicando el lubricante, tanto colocando una buena cantidad al principio en la boca del tubo, como luego con un trapo ir en este tramo de espacio que me queda aquí, desde los tubos hasta donde tengo ahora los cables, irlo lubricando todo y ver si de esa forma pues pasa un poquito mejor. Entonces estos fueron un poco los dos principales problemas que tuve ayer. Voy a intentar hacer ahora una de las tiradas cortas que todavía me queda, la de la escalera, y ver si de esta forma es más sencillo. Como aquí voy a pasar un cable solo, aquí sí que no debería tener ningún tipo de problema. También lo que hice fue preparar algunos lazos más, porque ayer tirando por el de televisión se me acabó rompiendo al final, y así, bueno, pues para tener una serie de lazos a mayores y si se me rompen o si los tengo que cortar, tenerlos listos y ya colocarlos. La guía la tengo aquí y, como os comentaba, ayer la dejé guardada, pues aquí la tengo dejando una vuelta larga de la punta que vamos a introducir primero por el tubo. Entonces lo que voy a hacer ahora es quitar la cinta de velcro que tengo para atarla, la aparto por aquí y ahora en principio, si yo dejo esto así aquí, debería de desenrollar toda la guía sin ningún tipo de problema y sin que se me líe. Voy a pasarla por la toma que es para... Voy a pasarla por el tubo que va a las escaleras, lo enganchamos y lo pasamos. Ahora debería ser mucho más fácil. Bueno, como veis aquí, ahora al pasar la guía y tenerla perfectamente ordenada, pues pasa sin ningún tipo de problema. Se va desenrollando y es solo pues seguir hasta el final, sacarla por el otro lado, hacer como ayer, dejar la parte donde vamos a enganchar el cable al final aquí lista, hacer el lazo y pasar el cable. Y ahora aquí, con la guía ya pasada para el otro lado, puse allí también un trapo para que vaya limpiando la guía según entra, ya que al tenerla por el suelo siempre coge un poquito de polvo y nunca está de más. Pues es pasar el lazo por aquí, como hicimos ayer. Damos la vuelta. Y ahora ya, con nuestro cable aquí mucho más fácil, cogemos, del mismo modo que hacíamos ayer, para que quede más o menos aquí enfrentado la guía con el cable. Ponemos así, ahora damos una vueltecilla de cinta aislante para evitar que el lazo se salga, lubricante y empezamos a pasar. Bueno, pues al final se me complicó un poco la cosa. Paré de grabar porque no era capaz de atender a los problemas que iban surgiendo y a grabar todo un tiempo. Y bueno, el montaje final que tengo ahora es este. Tengo allí los cables, que de esa forma se desenrollan muy fácil, y he puesto aquí esta escalera, de forma que aquí tengo un pequeño trapo en el que pongo el lubricante de los cables, así siempre van un poquito más lubricados, y además lo que hace la escalera es que entre de arriba para abajo el cable, ya que antes, al venir por la parte de abajo, se doblaba el tubo y no entraba nada bien. Eso es la primera mejora que hice con respecto a lo que estaba haciendo antes. Lo segundo, lo que hago es sacar un tramo de cable aquí en la zona de la escalera, lo dejo caer sobre esta plancha y este cacho de cable lo lubrico completamente. De esa forma el cable siempre está 100% lubricado. También poco a poco, si veo que ya he metido bastantes metros de cable, echo un poquito de lubricante ahí en la entrada del tubo y con esto más o menos he conseguido pasar los cables de forma más sencilla. En el despacho, uno de los tubos, no he conseguido hoy pasar la guía por él. La guía blanca que tengo, como os comentaba, es bastante finita, son 30 metros de guía, es un poco incómoda y aparte a base de tirar, porque en el despacho tuve que hacer bastante fuerza para conseguir pasar los cables, porque quise pasar 3 cables por un mismo tubo,
porque me gusta dejar algún tubo vacío. Ahora dejo pasados solo 3 cables por ese conducto y el día de mañana, pues si quiero meter más, no voy a tener problema. Aparte de esto, lo que he hecho es adquirir una nueva guía, ya que la guía que tenía, como os comentaba, eso se dobló, no pasa nada bien y al despacho no llegaba. He adquirido una nueva guía de 4 milímetros con núcleo de acero. Esa, la verdad, pasa sin problema. Y en lugar de estar tirando de los cables con la guía, lo que estoy haciendo ahora es a la guía le ato un cordel y luego al cordel le ato los cables. De esa forma, en cuanto paso la guía, ya dejo liberada la guía completamente. Aquí tenéis el hilo que he sacado ahora de estos cables de aquí. Y aquí tenéis los 3 cables de red Cat7 pasados por un único conducto de 25 milímetros. De esta forma, al tirar del hilo en vez de la guía, me evito estropear la guía y forzarla. Es un poquito más tedioso porque tienes que pasar primero la guía y luego el cordel, pero la verdad, además, al estar utilizando lubricante, con el cordel es mucho más fácil tirar, ya que la guía, si coge un poquito de lubricante, luego resbala un montón y es más complicado. Entonces, de esta forma he conseguido pasar hasta aquí de una forma mucho más sencilla estos 3 cables. Todavía me queda en la zona del despacho por pasar otros 2, porque como os comentaba con la guía anterior no pude y ahora lo primero que hice fue probar la guía aquí y la guía pues es esta. Es muy similar a la otra, pero un poquito más gruesa. En el interior lleva un hilo de acero, entonces no se dobla y puedes hacer mucha más fuerza cuando empujas la guía que con la otra. Y hasta aquí me ha llegado sin problema. Ahora lo que tengo que hacer es en este registro pasar estos 3 cables al segundo registro de derivación grande que tengo allí en el vestidor. Estos cables van a ser los que den internet tanto a las cámaras PoE, ya que al final he decidido pasar solo un único cable y irá con un switch en ese registro de derivación ahí, y al dormitorio principal y a uno de los cuartos. Luego, al otro cuarto y al punto de acceso ya saldrán directamente desde este registro de derivación las canalizaciones que van a cada uno de esos puntos, y a mayores seguramente deje uno, como comentaba, aquí para en el falso techo del baño, el día de mañana si quiero conectar por Ethernet el equipo de ventilación mecánica, poder hacerlo de forma sencilla. Bueno, pues estoy empezando aquí el tercer día pasando cable. Ayer, al final, como os comentaba, la solución ha sido adquirir esta guía de cable de acero, pasarla para las tiradas más largas y en lugar de tirar con la guía, lo que estoy haciendo ahora es tirar directamente con el hilo. Paso la guía, con la guía traigo el hilo, entonces de esa forma ya tampoco tengo que pasar toda la guía, sino que dejo que solo pase la cabeza, ato en la cabeza el hilo, lo traigo para atrás y ahora simplemente es atar aquí los cables, pasar un poco de cinta aislante y pasarlo de nuevo. En cuanto a atar aquí los cables, también lo que os recomiendo es que lo hagáis no muy corto ni muy cerca de la punta, pero tampoco muy atrás, porque si lo hacemos muy atrás estamos poniendo cinta aislante en un cacho bastante grande y esta parte que queda con cinta aislante queda después mucho más rígida, y también he tenido dificultades cuando he atado pues para asegurar echando esto mucho más para atrás y es más complicado. Entonces si lo dejamos eso 4 o 5 centímetros de la punta con cinta aislante, yo en el caso para mí ha sido más que suficiente para pasarlos, utilizando bastante lubricante de cables sin mayor dificultad. Al final he conseguido pasarlos yo solo, tengo unas tiradas que son prácticamente de 20 metros de tubo y el tubo tampoco va recto, da algunos codos y bueno, pues a base de echar bastante lubricante, tirar e ir empujando, he conseguido pasarlos todos ya hasta allá. Ya tengo 3 pasados hasta la zona de noche, ahora voy a pasar otros 3 más y poco más que decir. Aquí, pues como ya os comentaba, tengo unos trapitos, uno para pasar a los cables, el tramo de cable que dejo aquí colgando dentro de la escalera y otro aquí apoyado en este peldaño para que vaya también humedeciendo, lubricando un poquito los cables. Los cables los tengo allí para que se vayan desenrollando de forma muy fácil. Desenrollo un buen tramo de cable aquí, tiro de la guía o ayudo aquí un poquito empujando y así poco a poco pues los he conseguido pasar todos sin mucha dificultad. Al principio pensé que no iba a ser capaz con la guía blanca, pero después de adquirir esta guía y de utilizar hilo en vez de tirar directamente con la guía, pues me ha sido un poquito más fácil. El único problema al pasar los 3 juntos es que, como el tubo os comentaba es de 25, recomendación si vais a hacer una instalación nueva, poner tubos de mayor diámetro que estos, ya que en este caso para pasar 3 cables por un solo tubo cumplen en cuanto a porcentaje de ocupación de la canalización estos Cat7, pero pasarlos es bastante complicado. Si están 2 personas, la verdad no es muy difícil, porque entre que una empuja aquí y la otra tira del otro lado, se acaban pasando sin mayor problema. En mi caso, como estoy yo solo, la verdad, es bastante lucha. Si podéis, poner conductos mayores. En este caso, no se realizó una buena planificación al principio, antes de ver por dónde se iba a pasar tanto la calefacción como los tubos de electricidad para la zona de noche, y han tenido que ir estos tubos, ya que al ir suelo radiante,
no se podía poner tubos mayores por causa de que si no el recrecido iba a quedar luego muy fino. Y aumentar el recrecido iba a hacer que en ciertas zonas la distancia al techo también fuese muy pequeña. Entonces la única solución que hubo, a no pasar los tubos antes, sino tener que pasarlos en ese momento, pues la limitación que teníamos era esa, que no se podían poner tubos demasiado gruesos, ya que si no el grueso del recrecido en esa zona iba a ser muy pequeña, y ha tenido que ir así. En mi caso estoy exagerando un poco con el tema de los cables de red, metiendo 3 porque van a quedar conductos libres, pero yo es que quiero tener conductos libres por si el día de mañana quiero realizar cualquier otro tipo de instalación, tener margen y tener tubos vacíos para poder meter más cables sin ningún problema. La preinstalación de televisión va a quedar hecha, pero seguramente no se realice la instalación en sí mismo, entonces también quiero dejar esos tubos vacíos, aunque no se van a utilizar ahora, quizás en un futuro sí, y si no se utilizan, pues bueno, por lo menos están libres para el día de mañana, si se quiere realizar cualquier otro tipo de instalación, poder hacerlo. A priori parecen muchos tubos para la comunicación de la casa, pero como estoy dejando puntos de red en cada habitación, con Cat7, quiero dejar también pasados para el punto de acceso en el pasillo, para las cámaras y demás, pues al final acabamos pasando un montón de cables y es mejor que sobren tubos que tengáis que hacer como yo, meter 3 cables por cada uno de los tubos, cuando si hubiese más tubos, pues podríamos meter 2 por cada uno de ellos y sería mucho más sencillo. Pero bueno, he apañado bastante bien, al final las cámaras van a ir con un único cable de red y allá en el registro de derivación grande pondré un switch y también dejé pasado un cable a mayores con bastante longitud de sobra, luego os lo enseñaré, para si quiero colocar algo en la cubierta, como por ejemplo Starlink o lo que sea, tener un cable de red que vaya directo a la cubierta, lo dejaré en un pasatubos que va a quedar allí y el día de mañana si hace falta, se saca hacia afuera, se conecta a lo que queramos y listo. Entonces voy a pasar ahora estos 3 cables a la zona de noche, voy también a pasar los que me quedan para el despacho, que son otros 2 cables de red, y con esto ya tendría finalizado lo que es el cableado inicial de la parte de Ethernet de la vivienda. Y así más o menos es como he encontrado que me da menos trabajo para luego pasar el cable. Con un cachito pequeño aquí de cinta aislante, hago el lazo, aseguro bien el lazo aquí y luego el cachito de cable que va por aquí también me aseguro de que quede bien pegado a la cinta aislante y en la punta pues intentamos hacer que se estreche para que no vaya tocando lo que es el cable con el tubo corrugado por dentro y se vaya trabando, y así de esta forma la parte rígida es pequeñita y en los codos que son un poquito más cerrados pues no da tanto trabajo. Voy a lubricar aquí el cable y voy a empezar a tirar de allá para que veáis cómo va pasando el cable a través del conducto. Bueno, nuevo fracaso. Me he quedado sin este cable. Como veis ya se ha acabado aquí en este rollo y al pasar los 3 cables por el mismo tubo de 25 es imposible luego tirar de aquellos 2 y no tirar de este. Este me serviría porque va a ser el del punto de acceso que va en el pasillo y justo llegaba justito para pasar a través de la caja de derivación y llegar al punto donde va a ir el punto de acceso. Es amarillo del medio y va a ir a la segunda habitación y aquel es el que va a ir al switch para luego sacar las cámaras a la cubierta si se quiere, pero el problema es que eso, ahora que están los 3 pasados por el tubo, imagino que se girarán por el medio y como el tubo es muy justo, ahora es imposible mover los otros 2 cables sin tirar de este. Entonces lo que tengo que hacer ahora es traer todos los cables de vuelta, pasar aquellos 2 por un único tubo y luego pasar este otro por un tubo separado. Tened en cuenta de que si tenéis tubos pequeños como es mi caso y vais a pasar varios por el mismo tubo, luego la longitud va a tener que ser casi siempre la misma de los 3. O desperdiciáis cable en alguna de las tiradas si va a un sitio más cerca que los otros 2, o si no, lo que vais a tener que hacer es pasarlo por tubos diferentes. Yo ayer ya lo hice, pasé 3 cables para allá, uno de ellos me sobraron un par de metros, que los dejé allí y los voy a cortar luego cuando vaya a realizar la instalación de los terminales Keystone, o si no, lo dejaré también recogido dentro del registro de derivación, ya que hay espacio. Pero en este caso no me sirve, porque si sigo tirando por ellos se me va a quedar corto este cable aquí y voy a quedar sin margen para conectarlo en el rack.
Entonces lo que tengo que hacer ahora es eso, recoger todo, volver a pasar aquellos dos por separado y volver a pasar este por separado. Y aquí tenéis, aun con todos los contratiempos, al final he conseguido instalar todo el cable de red. Al final son 14 líneas de cable Ethernet y he instalado pues, más de 300 metros de cable de red en total. Ha quedado todo más o menos como lo tenía planificado, con algunos cambios menores, pero en principio todo perfecto, con líneas directas desde aquí a los puntos principales, también a la caja de derivación principal para poner un switch por si el día de mañana se quieren instalar esas cámaras en la cubierta de la zona de noche, y por lo demás todo correcto y todo finalizado. Ahora lo que quedaría es colgar este cable aquí, en esta zona va a ir el rack. Lo que voy a poner es un pequeño taco aquí arriba para poder colgarlo todo, organizarlo. Ahora mismo están enrollados varios cables juntos, los iré separando en función ya de dónde van, los dejaré aquí colgados para luego ya realizar la instalación del rack. Estos cables todos acabarán dentro del propio rack con un keystone y el cable sobrante pues irá enrollado en la zona del rack donde va a ir el patch panel, de forma que si en algún momento hay que hacer alguna extensión del cable en algún punto, pues tener aquí un poquito de margen, y también de forma que si pongo el rack al final lo más pegado al techo posible, que tenga margen más que suficiente para subir los cables y conectar dentro del patch panel. Las bobinas al final han quedado tal que así, una completamente acabada, la otra pues ya veis que casi no le queda cable, y luego la de cable de exterior, espero que sobre cable para realizar la instalación del videoportero, que van a ser pues más de unos 50 metros de cable, pero en principio debería de quedar cable suficiente ahí, incluso alguno más para realizar esa instalación, pero bueno, eso se hará al final de todo, porque todavía no hay canalización hacia el portal de la casa ni nada. Entonces por ahora lo guardaré y luego cuando se acabe con la instalación exterior, pues pasaré ese cable para el videoportero y de nuevo acabará en el patch panel del rack. Y luego por aquí mostraros cómo quedó todo. Aquí para el punto de acceso, que irá aquí seguramente en esta parte de abajo, o si el hornacino continúa hacia el suelo, que es algo que todavía no tenemos decidido, pues igual se pone en esta zona de aquí, en uno de los estantes. Aquí en la zona de televisión, lo mismo, tenemos dos cables para poner dos tomas de red. Y todavía nos queda esta canalización aquí libre de la preinstalación de televisión, por si acabamos poniendo antena, pues poder sacarla por aquí, y si no, pues para cualquier otro uso. Aquí también lo que he hecho es pedir al electricista que dejase un tubo de 40 desde esta caja a esta pequeña caja de aquí, de forma que luego aquí se va a poner un embellecedor pasacables y esto quedará justo detrás de la televisión. Entonces los cables de la televisión pasarán desde aquí hasta aquí abajo, que esto irá cubierto por el mueble de la televisión, de forma que tendremos el mueble aquí en la parte de abajo, dentro saldrán todos los cables y los cables de televisión pasarán por ese tubo interno hacia la parte de la televisión, un cable de red y el cable de electricidad de la televisión, de forma que ya queden completamente ocultos y no se vean. Y esa zona de ahí abajo, donde va a ir, aparte de las tomas de red, también los enchufes, eso lo ocultaremos dentro del propio mueble y así quedará todo oculto y sin que se vea nada. Luego ya pasando a la zona del despacho, que es donde más tomas de red he dejado, aquí lo mismo. Pedí que se dejasen 3 enchufes a este lado, en una zona de aquí donde irán los cables de red dejaré 2 tomas de Ethernet. Aquí por lo de pronto se pondrá el escritorio que tengo ahora mismo en el apartamento, pero igual la idea de mañana es hacer un escritorio todo continuo por debajo de la ventana, de forma que en un lateral nos queden enchufes y tomas de red, y lo mismo en el otro lateral tenemos de nuevo 3 enchufes y 2 tomas de red. Luego a mayores en este lateral se dejó también pasado un cable de red para dejar ahí una toma, por si se quiere poner aquí arriba un punto de acceso o por si se quiere conectar cualquier otro dispositivo ahí. Y este es el registro de derivación de aquí de la zona del despacho por el que pasan estos 5 cables. De esta forma, desde aquí, como veis, he dejado un poquito de margen de cable ahí, también allí he dejado bastante margen para que luego al realizar la instalación, tener margen, conectar fácilmente los keystone, retirar el exceso de cable hacia esta caja de aquí y dejar luego los cables aquí ya tapados. Y ahora si bajamos, las canalizaciones, como comentaba, van por el suelo y vienen cruzando aquellas puertas, todo por aquí, tanto las de electricidad como las de red. Entonces por eso es por lo que han tenido que dejar los tubos de 25 y no han podido colocar tubos más gruesos. Vienen todo por aquí, continúan por debajo de este tabique
hacen esta curva aquí y suben. Y luego al subir ya vienen por el techo y salen a estos dos registros. A la izquierda el de electricidad y aquí el de red y datos. Como veis por aquí pasan todos los cables que vienen a esta zona de noche. Ese que está enrollado es el que va a la habitación que tengo yo justo ahora atrás. Por eso he dejado un poquito más de margen, porque ya es el registro final de derivación para ese cable. Y el resto de cables van, uno que es el negro que va más a la derecha de todo, sale aquí arriba este falso techo, ya que allí al fondo se va a colocar un punto de acceso wifi. Entonces ya he dejado el cable aquí listo, con la longitud suficiente para que vaya hasta el fondo y baje al falso techo, y luego el resto pasan para allá. Dos negros son uno más largo que va con margen para luego subirlo a la cubierta y otro negro que es el que irá al switch para sacar luego las cámaras a la cubierta si así se quiere. Y luego a mayores van otros dos cables amarillos que son los que dan servicio a este dormitorio que queda cerca del dormitorio principal y al propio dormitorio principal. En el dormitorio principal, aquí en la zona del vestidor, tenemos de nuevo este registro de derivación. Ahí tenemos un cable de red negro que muere aquí, irá crimpado directamente con un RJ45 para aquí dejar un switch que luego por esas canalizaciones podamos sacarlo a la cubierta. Y el otro cable que ya va directamente a la canalización que luego saldrá por esta cubierta es el que va allí hacia arriba y va todo por aquí, por el techo, y ahora mismo baja aquí y aquí, como veis, he dejado bastantes metros de cable para que esto pueda salir luego arriba por aquel pasatubos que tengo allí a la cubierta, y aquí de nuevo quedará dentro de ese pasatubos. Y si lo quiero utilizar para conectar, por ejemplo, la idea principal sería Starlink. Si necesito hacer una instalación de internet de Starlink, pues tendré siempre la opción de conectarlo ya directamente a este cable que va directo hasta el rack y desde allí sacar internet para el resto de la casa. Y luego de nuevo ahí vemos el último cable amarillo que sube hacia arriba y que baja ya a esta última caja de aquí, que es la del dormitorio principal. Entonces, con eso serían todas las tomas de red que han quedado para la casa. Ahora lo que tiene que hacer el electricista es pedirme las tapas finales, que son Simon 100, y lo que tengo que ver todavía es si utilizo los propios Keystone que da Simon, que son solo Cat6, o si encuentro algunos que encajen dentro de esas cajas, que sean Cat6A, blindados, para poder de esa forma conectar también el propio blindaje del cable, aunque van a ir ya todos conectados a tierra en el propio rack, en el patch panel, pues para dejar también conectores blindados aquí y poder hacer la conexión ahí. En principio, por lo que me he estado informando, con que vayan conectados a tierra en un punto sería suficiente, siempre que los equipos que luego vayan conectados aquí compartan la misma tierra. En este caso es así, ya que en esta casa solo hay una instalación de tierra, pero bueno, tengo que mirarlo bien y ver si encuentro otros Keystone que se adapten un poquito a lo que busco para poder realizar la instalación en estas rosetas. Y por el vídeo de hoy es todo. Como habéis visto, bastantes problemillas, sobre todo para alguien como es mi caso, que no tiene mucha experiencia, ni pasando cable, y mucho menos pasando cable de red en una instalación de estas dimensiones. Lo ideal sería trabajar 2 personas. Si esto se hubiese hecho con 2 personas sería muchísimo más rápido, pero en mi caso pues no he podido hacerlo de otra forma y he tenido que hacerlo yo solo. Recomendación principal: tener una buena guía, hacer un buen montaje como he hecho yo, en donde vamos a pasar todos los cables de forma que nos sea sencillo desenrollar el cable y luego que entre de forma fácil a través de las canalizaciones. Para mí eso es lo más importante. También, obviamente, utilizar lubricante específico para cables. Sin eso hubiese sido imposible pasar todo el cable, y luego utilizar buenas guías que no sean demasiado largas, pero en mi caso, desde la sala de contadores hasta ese registro de derivación intermedio, hay más de 20 metros, entonces en mi caso he necesitado utilizar una guía de 25 metros, esa roja que he comprado de segundas. La verdad, funciona bastante bien, 4 milímetros, núcleo de acero, mucho mejor que la otra para este tipo de instalaciones, ya que hay bastantes curvas en el conducto y si utilizaba la otra guía pues me era prácticamente imposible de pasar. Obviamente conductos cuanto más gruesos mejores. En mi caso 25 milímetros para pasar 3 cables, la verdad es un suplicio. Incluso para pasar 2 cables, si hay bastantes curvas, es prácticamente lo mismo que pasar 3 cables, es bastante complicado. Si fuésemos 2 personas sería mucho más fácil, pero bueno, para que también veáis un poco, no solo esos vídeos en donde se ve que pasar el cable de red es súper fácil, pasamos la guía, tiramos del cable y ya está, sino todas las dificultades con las que me he ido encontrando yo, pero que al final he podido resolver y he dejado todo el cable de red pasado. Sin más, es todo por el vídeo de hoy. Si os ha gustado, os agradecería muchísimo que le deis un like y que os suscribáis al canal, y nos vemos en el siguiente vídeo.